Saludos amigos emprendedores y reflexivos de la vida. Hoy quiero compartir con ustedes un tema, no solamente un tema o un video, sino estoy organizando una secuencia de 5 videos, es decir, una serie de videos en donde vamos a estar trabajando y compartiendo y reflexionando de un tema muy interesante, porque todos pasamos por procesos tanto personales como familiares y en este caso colectivos nacionales a nivel nacional, donde todo lo que es la parte de las crisis, los procesos, y generalmente cuando son duros, son difíciles, entonces no queremos pasar por ellos, pero sin embargo la vida nos tiene allí. Ahora, ¿qué es lo que debemos aprender? Precisamente lo que tenemos es que aprender los principios de vida, tenemos que corregir errores, tenemos que saber por qué Dios permite que pasemos por toda esa situación para poder cambiar, para poder darle un giro y no tener que cometer los mismos errores en el futuro. Por eso esta serie de videos la vamos a hacer en 5 áreas específicas de la vida y lo vamos a dividir en un video por cada área. Entonces, en este video vamos a empezar con la primera área. La primera área que vamos a estar trabajando y vamos a estar reflexionando es acerca del área económica. La pata de palo que tenemos actualmente por el dinero y todo lo que está sucediendo es por ambición económica, pero le vamos a dar un giro. Vamos a verlo desde otra perspectiva, más que por la corrupción y todo lo demás que ya sabemos que existe. Vamos a ver que el área económica nos lleva a cada uno de los venezolanos a que dábamos por sentado, es decir, dábamos por hecho muchas de las cosas que disfrutábamos a diario y que realmente no lo valorábamos. ¿Qué quiere decir esto? Que habían cosas en las cuales teníamos, pero las últimas 2 generaciones no sabíamos el precio de lo que había costado haberlas obtenido o el precio que significaba el disfrutarlas en la actualidad, como por ejemplo la libertad y la abundancia económica. La teníamos, pero no sabíamos a ciencia cierta la historia de cómo la habíamos obtenido. Para saber todo esto acerca de este tema, tenemos que retroceder un poquito en la historia y ver hacia atrás, porque tenemos que saber las bases, el por qué llegamos a la situación actual. Si nos retrocedemos y vemos que la última dictadura fue la de Marcos Pérez Jiménez, que fue de 1950 hasta 1958, vemos que él hizo muchas cosas buenas. A nivel económico, a nivel estructural de infraestructura, hizo cosas muy buenas, pero realmente dictadura es dictadura, y eso lo hizo a costa del dolor del ser humano. Entonces, ¿qué es más importante? Las infraestructuras económicas o la verdad, la libertad y lo que es el valor de cada una de las personas, de cada uno de los integrantes de una nación. Pues yo creo que el orden estaba invertido y teníamos que poner a la persona, el valor de la persona primero o por encima de todo lo que son los beneficios externos, físicos o de infraestructura. Luego, en 1958 le dan un golpe de estado y él tiene que huir. Hubo una resistencia, hubo todo un movimiento y se instaló una junta cívico-militar para tener un gobierno de transición. Ahora, es a partir de 1959 que se forman las primeras elecciones luego de toda esa dictadura, y tenemos una serie de presidentes electos por el voto popular y de manera democrática. Ahora vamos a ver cómo transcurrió toda una generación de 40 años de democracia desde 1959 hasta 1999. El primer presidente electo fue Rómulo Betancourt en esas primeras elecciones. El siguiente fue Raúl Leoni, luego Rafael Caldera. Le siguió Carlos Andrés Pérez en su primer periodo. A continuación, Luis Herrera Campín. Luego vino Jaime Lucinchi y repitió Carlos Andrés Pérez en su segundo periodo. Pero allí hubo algo bien interesante,
que hubo un fallido golpe de estado de Chávez en el año 1992, al cual Carlos Andrés Pérez lo destituyeron, que vino Octavio Lepage y luego Ramón J. Velázquez, para así darle paso al segundo periodo de Rafael Caldera en 1994 hasta 1999. Ahora bien, sabiendo que tuvimos 40 años de democracia, vamos a ver cuáles fueron los beneficios que tuvimos en ese periodo. Lo primero que tuvimos fue abundancia económica por ingresos petroleros. Lo segundo, alta productividad industrial. Se crearon empresas y empresas muy buenas en todos los ámbitos comerciales del país. Lo tercero fue la apertura de inmigrantes europeos que huían de la Segunda Guerra Mundial y vinieron a invertir dinero, trabajo y conocimiento para desarrollarse personalmente y aportar a la nación. Lo cuarto es que teníamos libertades y seguridad en todo sentido. Y lo quinto es que disfrutábamos de un renombre nacional e internacional. Ahora, el objetivo de hacer este pequeño recorrido por la historia de Venezuela es para que veamos cómo cambia realmente la mentalidad y el corazón de todo un pueblo de una generación a otra. ¿Sabes que fue algo bien interesante que pasó? Que yo personalmente pertenezco a esa generación que nació en libertad, que nació en abundancia, que nació sobre todas las cosas que ya habíamos y estábamos dando por sentado, porque yo no nací en la época de Pérez Jiménez ni cercana, sino ya avanzados los años. Entonces la historia de mi país, la historia de Venezuela, no la vimos sino solamente como una materia académica que teníamos que aprobar. A la final es lamentable. Es lamentable porque yo que soy creativa y que esa parte literaria no me llamaba mucho la atención, en verdad me perdí cosas interesantes que las daba por sentado porque estaban allí y no sabía cuál había sido el origen. ¿Qué pasó? Cuando pasa y estamos en toda esta situación es cuando yo decido personalmente insertarme en la historia y ver todo lo que fue echar esa mirada hacia atrás y ver todo lo que pasó, todo lo que sucedió. Y algo que me llamó mucho la atención fue un documental que vi acerca de lo que fue la dictadura de Pérez Jiménez, sino que es un documental explicado y narrado por la voz de los propios protagonistas que vivieron en esa época. Por ejemplo, Yolanda Moreno, que la conocemos a nivel nacional, un ícono de nuestra cultura y de nuestro folclore. Entonces eso es oro que podemos sacar, que podemos escudriñar, en los que podemos reflexionar y ver qué fue lo que pasó y decir, ok, esto fue lo que nos trajo hasta el día de hoy. ¿Sabes algo curioso? Es que Dios en la Biblia, a través de toda la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre habla en términos generacionales, siempre habla en una terminología de generación a generación. Entonces allí es cuando podemos ver que las generaciones están marcadas por un hecho o una agrupación de 40 años, es decir, 4 décadas es la que conforman toda una generación. Entonces vemos que con esto, en el término de 40 años o todo lo que está relacionado con el número 40, Dios marcaba como eventos cruciales, Dios marcaba eventos o épocas o situaciones específicas en la cual Él quería mostrar, enseñar algo puntual y específico para su pueblo. Entonces, para que podamos hacer un repaso muy rápido, te voy a dar 10 puntos en los cuales se menciona en la Biblia o en distintos lugares o en distintas áreas, en distintos libros de la Biblia, el número 40, y en lo que tú específicamente te voy a dar la cita y puedes ir a la Biblia y verificar cada uno de las cosas, de los puntos que te voy a mencionar a continuación. El primero que vemos es el diluvio, que fue durante 40 días y 40 noches. ¿Se acuerdan? Cuando Noé, eso lo conseguimos en Génesis 7:17. El segundo punto es que luego del diluvio Noé tuvo que esperar 40 días para poder abrir la ventana del arca, y lo podemos revisar en Génesis 8:6.
El tercero es cuando el pueblo de Israel reconoció la tierra prometida de Canaán y lo hizo por 40 días. Y eso lo puedes revisar tú en Números 13:25. La situación número 4 es cuando el pueblo de Israel pasó 400 años, es decir, 40 años multiplicados por 10, son 400 años que estuvieron como esclavos en Egipto, y luego 40 años en el desierto por su desobediencia, dando vueltas, ¿ok?, antes de llegar a la tierra prometida. El punto número 5 es que la vida de Moisés está dividida en 3 etapas de 40 años cada una. La primera etapa es cuando estuvo o fue criado en Egipto, al lado de Faraón. La siguiente etapa es cuando él mata a uno de los egipcios y tiene que huir al desierto y estar desterrado en la tierra de Madián, y duró 40 años allí. Y la tercera etapa de 40 años es cuando Dios lo vuelve a traer a Egipto, es para poder sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarlos hasta la tierra prometida. El punto número 6 es cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí y con Dios hablando, y cuando le dio las tablas de los 10 mandamientos, pero específicamente él estuvo en ese monte durante 40 días y 40 noches. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio 9 al 11. El punto número 7 es cuando vemos que Jonás predicó en Nínive por 40 días. Y eso lo podemos ver en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 4. El punto número 8 es cuando Cristo estuvo 40 días en el desierto y a la final fue tentado por el diablo. Y eso lo podemos ver, ese episodio, en Mateo, el capítulo 4, versículo 2. El punto número 9 es que después que Jesús resucitó, estuvo 40 días entre los hombres predicando de su ascensión al cielo, y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 1 versículo 3. Y por último, vemos que el pueblo de Israel recibió la predicación del evangelio por 40 años antes que el juicio de Dios viniese sobre la nación y la ciudad de Jerusalén junto con su templo fuesen destruidas. Ahora, vemos que en el transcurso de 40 años, toda una generación, y así como se vio bien marcado en todos estos eventos de la Biblia, lo conectamos con lo que vimos, o la historia que hicimos, el recuento que hicimos de la historia de Venezuela, y vimos que no es casualidad que vivimos 40 años exactamente de democracia, y se marcó, o lo que enmarca toda una generación. ¿Qué pasa con esto cuando unimos una cosa con la otra? Es que a partir de que empieza la democracia en Venezuela, igualmente empieza toda una abundancia económica, empiezan a surgir toda una serie de comodidades, de accesibilidades, y lo más o el detalle primordial que debemos reflexionar es que la abundancia económica y el poder, la comodidad, la tranquilidad, la seguridad nos llevan a que podamos olvidarnos de Dios. Es más, no es que podamos, es que en Venezuela se levantó una generación que o no conocía a Dios o lo conocía solamente por oídas de sus padres de otras generaciones y no lo conocía a nivel personal. Es decir, que la abundancia nos hizo olvidarnos de Dios, porque generalmente buscamos a Dios cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos en situaciones precarias, cuando necesitamos. Pero cuando estamos bien, ¿okay?, no nos acordamos de Dios, el cual no debe ser. Entonces, siempre cuando hay alguien que está de espaldas a Dios, por la seguridad y por todo lo que disfruta, Dios lo deja tranquilo hasta un punto, ¿okay? Y Dios tuvo paciencia durante toda una generación. Cuando toda esa generación pasó, o esos 40 años transcurrieron, ahí es cuando Dios dijo, tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Dios nos ama profundamente y le duele en su corazón que todo un pueblo, que toda una generación, que todo un país esté volteada su corazón hacia Él.
¿okay? Que no lo vean, que no lo amen, que no lo tomen en cuenta, que él no sea importante para la nación, sino que lo más importante era el Dios dinero, el Dios poder, el Dios seguridad. ¿Okay? Eso es lo que teníamos en primer lugar. Y entonces ahora Dios nos permite pasar por situaciones en las cuales veamos ahora cuál es el verdadero Dios. Es por eso que toda acción trae una consecuencia. Todo lo que hacemos el día de hoy, tenemos que asumir una responsabilidad de nuestros actos y a la final, a la larga, tenemos que asumir las consecuencias de esos actos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Estamos asumiendo las consecuencias de lo que hicimos durante 40 años, durante toda una generación de abundancia, de beneficios económicos, que nos olvidamos de Dios y ahora estamos viviendo todas esas consecuencias, pero que también traen repercusiones en otras áreas de nuestra vida, y que ese va a ser el segundo video o el siguiente video de toda esta serie y que lo vamos a ver a continuación. Por eso, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que compartimos del fascinante mundo de la identidad del ser humano.